Buenas, mi nombre es Jordan David Gazabón Machado, soy del programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería. En la materia calor y ondas voy a exponerles a continuación el tema tensión superficial. A modo de concepto y definición de este título, tenemos que la tensión superficial es un fenómeno físico en donde la superficie libre de un líquido se comporta como una membrana elástica sometida a tensión. Pero, ¿qué sería esto? Bueno, a modo de ejemplo, tenemos en el caso cuando vemos en los lagos o en las albercas de las casas, distintos animales como zancudos, eh, saltamontes o animales como presenciamos en la imagen, los vemos reposados en la superficie del agua, que incluso hasta algunos animales logran caminar por esta superficie. Otro es el caso de que, por ejemplo, cuando una hoja de afeitar cae sobre el agua y esta no se hunde, sino que se mantiene reposada en la superficie. Estos fenómenos son los que vamos a explicar en este tema y a qué se debe y por qué se presentan estas situaciones. Sería un error decir que este animal está flotando o que una hoja de afeitar está flotando en el agua, sino que ésta reposa en la superficie. Ese sería el término adecuado. Reposa en la superficie, ya que cuando uno habla de flotar es porque el objeto ya ha penetrado en la superficie. Si usamos el término de flotar, ya nos iríamos a la definición de principios de Arquímedes. En cambio, en esta, cuando un objeto, o en este caso un animal, como vemos en la imagen, reposa en la superficie del agua, o bien sea de un líquido, es la definición para hablar de tensión superficial. A modo de otro concepto, tenemos que la cohesión genera que un líquido no se disperse y minimice su superficie formando gotas. Considerando una molécula por debajo de la superficie, como la que vemos en la imagen, por debajo de la superficie del líquido, esta experimenta fuerza. Una fuerza de cohesión en todas las direcciones. La atracción entre ellas por cohesión en todas las direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, como vemos en la siguiente imagen. Mientras que una molécula en la superficie solo experimenta fuerza de cohesión por las moléculas vecinas que están justo debajo de ellas, esta provoca que la superficie se tensione. Entonces, la cohesión genera que las moléculas más externas se agrupen formando una membrana fina y las separa de las moléculas del aire, que es la que está en el exterior. Entonces, esta cohesión dentro de nuestro líquido, que es la fuerza que permite que las moléculas del agua no se dispersen y se agrupen, es la misma fuerza que hace que se agrupen sobre la superficie, formando una membrana que sería la membrana fina y elástica y la que la separa del aire. Y esto es muy importante, porque en esencia la cohesión de los líquidos, es decir, la fuerza que permite que no se dispersen los líquidos, es la que genera esta membrana en la superficie. Y bueno, si no tenemos un recipiente, entonces también consideramos que el líquido minimiza su superficie formando gotas, como tenemos las gotas de agua sobre vidrios, plantas, etc. Ahora bien, enfoquémonos en la superficie. La superficie se comporta como una red que ofrece resistencia a su deformación y por tanto una resistencia a romperse. Y esto es lo que hace que la tensión superficial en los líquidos pueda hacer que esta membrana fina y elástica soporte el peso de algunos objetos e impedir que estos se hundan en los líquidos como el agua, como por ejemplo las hojas de los árboles sobre el agua, tienden a quedar sobre la superficie gracias a esta membrana fina y elástica generada por la cohesión de los líquidos. E incluso algunos insectos aprovechan esta propiedad del agua para desplazarse sobre el agua sin tener un hundimiento.
gracias a que la superficie de estos líquidos ofrece una resistencia a su deformación y una resistencia a romperse. Esto es como lo vemos en la imagen anterior de los animales que estaban reposados en la superficie del agua. Ahora bien, en aspectos técnicos, la tensión superficial es una medida de la magnitud de las fuerzas hacia el interior que actúan sobre la superficie del líquido. Y cada líquido presenta un valor diferente de la tensión superficial, que depende de la intensidad de la fuerza de cohesión en este líquido. Es decir, que la tensión superficial depende del líquido a analizar, porque a manera de ejemplo aprovechamos el agua, que es el más común, pero esta tensión superficial también puede aparecer en otros líquidos, como es el acetano, el alcohol etílico, el cloro, el cloroformo, el mercurio y el yodo, entre otros líquidos. Y algo muy importante a mencionar dentro de la tensión superficial es que la tensión superficial de un líquido disminuye con el aumento de la temperatura. Esto debido a que a mayor movimiento molecular disminuye las fuerzas de cohesión. Es bien sabido que la fuerza de cohesión es la razón por la cual se forman figuras geométricas esféricas en los líquidos como el agua. Pero ahora también, conociendo toda la explicación, podemos decir que la tensión superficial es la responsable que las gotas de un líquido tomen estas formas esféricas. Ahora bien, se puede variar la tensión superficial de un líquido añadiéndole algunas sustancias a ese líquido. Por ejemplo, cuando lavamos la ropa es importante disminuir la tensión superficial del agua para que ésta penetre con facilidad sobre los tejidos durante el lavado de ropa. Y esto se logra por la acción de detergente que se añade al agua. Disminuimos la tensión superficial y así facilitamos el flujo del fluido del agua o agua con detergente a través de los tejidos para hacer un lavado mucho más deseable. Ya para finalizar, matemáticamente la tensión superficial la presentamos con la letra griega gamma. A manera de ejemplo, si pintáramos una línea sobre la superficie del agua a modo de corte, esta se representaría con una F mayúscula, sería la fuerza sobre una línea dibujada en la superficie libre del líquido. La L sería la longitud de la línea dibujada en la superficie libre del líquido. Entonces tendríamos que la tensión superficial sería igual a la fuerza sobre la longitud. Y ya utilizando medidas, tendríamos que la tensión superficial sería a newtons sobre metros, según el Sistema Internacional de Medidas. Pero si multiplicamos metros a ambas unidades, a newtons y a metros, tendríamos que la tensión superficial sería newtons por metro sobre metros cuadrados. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual, newton por metro, ya le tenemos un nombre a eso, eso es igual a joules. Eso sería que la tensión superficial sería a joules sobre metros cuadrados. En base a esto nos damos cuenta que aparece otra interpretación, que sería energía, ya que esta energía reside en la superficie del líquido. Y bueno, esto sería toda la explicación, toda la exposición. Muchas gracias. A continuación, haremos el experimento de la hoja de afeitar y la aguja colocándola sobre la superficie del agua para ver qué sucede. Primeramente colocaremos la hoja de afeitar sobre la superficie del agua. Al colocarla, podemos ver que esta queda flotando sobre la superficie, ya que su peso le ayuda a mantenerse en esta posición. A continuación, haremos el intento con la aguja colocándola sobre la superficie del agua a ver qué sucede. Nos apoyaremos con un tenedor para colocarla con mayor facilidad. Como podemos ver, la aguja también queda flotando en la superficie del agua. Y listo, esto es todo para el experimento. Muchas gracias.